Bueno, continuando con el desarrollo de los temas de prospección y exploración minera para minería y de geofísica, para geología, vamos a continuar ahora viendo los métodos de refracción, ¿sí?, de prospección sísmica, en este caso el método de refracción. Los tipos de métodos que hay en prospección sísmica son el método de refracción y el método de reflexión, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con el método de refracción, ¿sí? ¿Cuál sería primero el principio de funcionamiento, ¿sí? El principio de funcionamiento se basa fundamentalmente en una serie de operaciones, ¿sí?, de funcionamiento. ¿Qué es lo que se hace primero, ¿sí? Primero se produce artificialmente una perturbación. Se produce una perturbación. En realidad el principio es el mismo tanto para refracción como para reflexión. Es decir, se genera un tren de onda sísmica, ¿sí?, a través de una perturbación en el terreno, ¿sí?, en el piso, ¿sí?, en el suelo, ¿sí? Luego, digamos, se miden, es decir, se miden, ¿sí?, digamos, las ondas sísmicas, ¿sí?, a una cierta distancia mediante unos detectores llamados geófonos, ¿sí?, mediante geófonos, ¿sí? Es decir, que una vez que se generó el tren de onda, va tanto por la superficie como por la parte interna, y habiendo recorrido una cierta distancia, se lo detecta mediante aparatos llamados geófonos, ¿sí? Luego en realidad se registra ahí, y aquí se miden los tiempos de llegada de las ondas, ¿sí? O sea, lo que tarda la onda en ir desde la fuente hasta los aparatos detectores. Obviamente en el método de refracción se va a medir el tiempo que tarda en llegar la onda refractada. En cambio, en el método de reflexión se mide el tiempo de llegada de la onda reflejada, ¿sí? En base a estos tiempos, se calculan las velocidades, se determinan las velocidades, ¿sí? Se determinan las velocidades de las ondas en el subsuelo, ¿sí?, de las ondas en el subsuelo. Y conociendo las velocidades, se pueden deducir la naturaleza de las formaciones del subsuelo. Es decir, como cada formación en el subsuelo, ya sea una pizarra, una arcilla, una arena, una roca ígnea, ¿cierto?, un granito, todos tienen una velocidad característica de las ondas sísmicas. Entonces, conociendo la velocidad, ya puedo identificar la naturaleza de la formación, es decir, qué tipo de roca es, ¿sí? Y el menor, digamos, también se puede determinar la profundidad y los espesores de las capas, en menor medida, si no tienen tanta precisión como los métodos de reflexión, determina mucho mejor, ¿sí? Pero acá someramente también se puede determinar los espesores de las capas, las profundidades de las capas, lo que se llama la geometría de la formación, ¿sí? Geometría de la formación. En ese caso habría que resaltar que el método de refracción es el que mejor determina, digamos, la naturaleza, las velocidades, en cambio, y no tanto los espesores de la profundidad de las capas, o sea, la geometría. En cambio, el de reflexión no tiene precisión en lo que es determinar la velocidad, pero sí en cuanto a la geometría determina con exactitud la profundidad de los espesores de cada capa. Bien, eso en cuanto a lo que sería el método en sí, en qué se basa. Ambos se basan en el mismo principio, solo que en el caso del método de reflexión se mide el tiempo de llegada de la onda refractada, ¿sí?, y de reflexión de la onda reflejada. Bien, ¿qué características? Vamos a ver también las características que tienen
el método de refracción que estamos desarrollando ahora. El método de refracción primero se caracteriza porque, vamos a poner otras características, ¿sí? Fue desarrollado primero para, digamos, estudiar la sismología de los movimientos de los terremotos. Fue desarrollado para estudiar la sismología de los terremotos, ¿sí? Es decir, la primera idea era determinar todas esas cuestiones como el foco, el epicentro, el hipocentro, la velocidad de transmisión de las ondas, la sismología de los terremotos. Pero también, digamos, permitió determinar, ¿sí? Determinar la composición de las capas terrestres, ¿sí? Gracias al método de refracción, se pudo determinar la estructura de la Tierra, que tiene una corteza, un cielo, un cima, ¿sí? Un cofrecima y un nífer y un núcleo, ¿sí? De las capas de la Tierra, ¿sí? En base a eso se puede determinar, porque en función de la transmisión de las ondas, por ejemplo las ondas P, pueden llegar hasta el núcleo, ¿sí? Y como se desvían. En cambio, las ondas S normalmente no pueden pasar grandes profundidades y ya se empiezan a desviar en la parte superior, digamos, ¿sí? ¿Qué más? Fue usado ampliamente el método de refracción, ampliamente para la búsqueda de petróleo, ¿sí? Y junto con el método de gravimétrico, ¿sí? Junto con gravimetría, ¿sí? Pero posteriormente fue desplazado por el método de reflexión. Es decir que, digamos, fue bastante útil, mientras teníamos profundidades no tan grandes, hasta los 700, 800 metros, más o menos funcionaba bien, ¿sí? Porque el método, pero ya a grandes profundidades como actualmente se encuentra, digamos, a los yacimientos petrolíferos, ya es más conveniente usar el método de reflexión para, ¿cómo se llama? Para detectar el petróleo a grandes profundidades, ¿sí? Actualmente se lo usa en trabajos de ingeniería, es decir, para determinar la profundidad, ¿sí? A la que se encuentra la roca sana, ¿sí? Se determina la profundidad de la roca sana o el basamento cristalino, la profundidad cuando se va a hacer obra civil, la profundidad de la roca sana. Bien, ¿qué más? Digamos que su principal ventaja es que determina perfectamente las velocidades de las ondas, ¿sí? Es que determina con mucha precisión, las velocidades, ¿sí? Las velocidades de las ondas y en menor medida la geometría, ¿sí? De las ondas, ¿sí? Y en menor medida la geometría. ¿Qué más? Digamos, es adecuado, en menor medida la geometría, ¿sí? Adecuado para investigar estructuras, es adecuado o recomendable para investigar estructuras de grandes relieves, o sea, digamos, de escala regional, estructuras de grandes relieves conformadas por capas de alta velocidad, ¿sí? Ejemplo de estructuras de grandes relieves con capas de alta velocidad son, por ejemplo, los anticlinales, donde debido a la densidad de las rocas, que son graníticas generalmente, alta velocidad, como se llama, las ondas se transmiten con gran velocidad porque cuanto más denso el medio, mayor velocidad. Un ejemplo de esto dijimos son los anticlinales, las fallas, los domus salinos, etc. Estas estructuras
son perfectamente detectables con el método de refracción, siempre y cuando no estén a demasiada profundidad, ¿sí? ¿Qué más? Digamos que la distancia, otra característica es que la distancia de la fuente a los geófonos debe ser grande, es decir, comparado con los, ¿cómo se llama? Grande, comparada con la sísmica de reflexión. La sísmica de reflexión, la profundidad, la distancia de la fuente a los geófonos es aproximadamente igual a la profundidad teórica a la que vamos a encontrar la formación. En cambio acá es mucho mayor, generalmente el doble, ¿sí? de la supuesta profundidad a la que vamos a encontrar la formación. Normalmente se usa de 16,6 kilómetros y medio, ¿sí? a 19 kilómetros y medio, colocar los primeros geófonos de ahí en adelante, ¿sí? Es decir que, ¿cómo se llama? En sentido, se requiere mucho mayor desplazamiento en el caso del método de refracción, porque hay que recorrer mayores distancias. Si hay algún problema con la topografía, tratar de rellenar, o si hay que cortar maleza para que despeje una zona amplia para poder tirar las redes de canales, o sea, de cables, ¿sí? Y como se llama, se requiere mayor personal. Normalmente en reflexión se usan 10 a 15 obreros y acá se usa prácticamente el doble, 30 de reflexión por el tema del desplazamiento, ¿sí? Acá más o menos se puede ver un dibujo más o menos de cómo sería el principio básico de los dos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, está desarrollando un frente de onda sísmica mediante una perturbación del terreno golpeando una masa sobre una chapa metálica. Se genera un tren de onda, parte de la onda van hacia el interior del primer medio, hay un medio de velocidad 1, y el otro de densidad 1 y otro de velocidad 2 y densidad 2. Entonces, parte de la onda va en forma directa por la superficie, parte baja y se refleja sobre la superficie de separación de la interfase, y parte se refracta, es decir, continúa paralelo a la superficie y se vuelve mucho más allá, ¿sí? Entonces, al generar la onda, se transmite tanto la reflejada como la reflectada directa, y a una cierta distancia colocamos los sensores sísmicos, que son los geófonos, que me permiten detectar el tiempo de llegada de las ondas, digamos, y en base a eso calcular las velocidades, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa importante tenemos para ver? Por ejemplo, cómo están constituidas los elementos de un equipo sísmico, ¿sí? Primero vamos a ver, hay dos tipos de equipos. Vamos a borrar un poco acá. Los equipos sísmicos están constituidos por varios elementos, ¿sí? Los equipos sísmicos, ¿sí? Tenemos los registros convencionales y los registros magnéticos, ¿sí? Vamos a borrar acá. Entonces, los equipos sísmicos, tanto para reflexión como para reflexión, tenemos de registro convencional y de registro magnético, ¿sí? Hay que poner equipos sísmicos, tenemos, digamos, la clasificación A del registro convencional y B del registro magnético, y B del registro magnético. Bien, vamos a dar una idea de cada uno de ellos. En el caso de los elementos que tienen equipos sísmicos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el registro convencional está formado por los siguientes elementos, ¿sí? Mejor si lo vemos acá en el gráfico, ¿sí? Ahí estamos. ¿Sí? Bien, todo, digamos, equipo sísmico tienen varios elementos. Uno de ellos, ¿cuáles son? Por ejemplo, que acá no se ve la fuente de energía sísmica donde se produjo la generación del tren de ondas. Ya vamos a ver bien qué tipo hay. Acá está el aparato detector, al recorrer a cierta distancia, el aparato detector, que vamos a ver que hay diferentes tipos, ¿sí? Hay diferentes tipos, y por ejemplo, este detector es electromagnético, ¿sí? Que detecta la onda y la transforma a la onda sísmica en un registro eléctrico. Normalmente suelen ser, que viene de profundidades bastante grandes, señales débiles,
Entonces, mediante un transformador, entra en una caja amplificadora y se amplía la señal, ¿sí? Luego también va acompañada de donde hay interferencias y se superponen las ondas, las diferentes frecuencias y causa lo que se llama ruido, no se lo detecta con fidelidad, entonces se suele colocar filtros, esos filtros para eliminar las frecuencias no deseables, y también se coloca un mezclador para seleccionar la frecuencia que mayor se transmite a través del medio y se pueda registrar mejor. Y después es el impulso, digamos, sísmico que se transformó en impulso eléctrico, es registrado en un galvanómetro, y el galvanómetro produce un movimiento mecánico de una aguja, ¿cierto?, que hace oscilar, digamos, verticalmente a la aguja, y digamos, en un rollo de papel, digamos, que tiene un eje vertical y gira de forma horizontal. A medida que la aguja sube y baja, va oscilando y va registrándose sobre el papel una curva que se llama justamente sismograma, y que me da una idea de acuerdo a la amplitud y a la frecuencia, el tipo de ondas que llevó y el tiempo que tardó en llegar, ¿sí? El de registro convencional se caracteriza porque la pluma, una aguja con una pluma, digamos, embebida en tinta, lo va marcando. En cambio, el de registro magnético tiene, digamos, la composición más o menos similar, pero ¿qué diferencia hay? También tiene un detector, pero necesita una mayor amplificación, tiene un preamplificador y un amplificador. Y el modulador tiene la capacidad de que puede superponer una frecuencia con otra, combinar las frecuencias que mejores señales den, ¿sí?, y seleccionar las que mejor señales den, y generalmente se almacena en una cinta magnética, es decir, que la cinta magnética tiene la capacidad que se puede reproducir a voluntad, ¿sí? Se puede elegir la frecuencia que mejor se puede percibir, es decir, es como grabar algo y después lo puede reproducir uno a voluntad. Estos son como se llama, los aparatos, digamos, que más se usan, el sistema de registro, digamos, convencional y el registro magnético, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver más o menos los componentes de un equipo, ¿sí? Acá le hacemos un resumen y de ahí lo explicamos algunos acá, ¿sí? La fuente de energía sísmica tenemos por impacto, por explosiones y sistemas vibratorios, ya vamos a explicar cada uno de ellos. Y tenemos los detectores o geófonos electromagnéticos de relustancia, de capacidad y piezoeléctrico. Y los sistemas de amortiguamiento, ¿sí?, que suprimen los movimientos oscilatorios del instrumento por arrastre viscoso antiguo y por corrientes parásitas. Y los amplificadores, que poseen sistemas de regulación, tienen filtro de entrada y salida, y se eliminan frecuencias alta y baja. Y de ahí los sistemas de registro, que ya hemos dicho algo, que hay elementos oscilográficos. También hay líneas de cronometraje, que son como líneas verticales que van cada una cierta cantidad de microsegundos, ¿sí? Y la otra, que la señal se capta de cinta magnética. Primero vamos a ir describiendo la fuente de energía sísmica y después los detectores o geófonos, ¿sí? Bueno, veamos, por ejemplo, dentro de la fuente de energía sísmica, ¿sí?, acá las fuentes de energía sísmica, tenemos lo que produce la onda sísmica, ¿sí? Tenemos por impacto, vamos a poner A por impacto es por golpes, ¿sí? Después B por explosiones, y después C, digamos, por sistemas vibratorios. Bueno, ¿qué características tiene cada uno? ¿Sí? Los por impacto normalmente suelen tener, digamos, generalmente son de accionamiento manual, con un martillo, masa, digamos, un operario, ¿sí? Lo acciona, ¿sí? Y lo hace golpear sobre normalmente una placa metálica, ¿sí?, generalmente muy grande. Se da el golpe y eso transmite, digamos, el tren de onda sísmica al suelo, ¿sí? También hay equipos más grandes, que especie de grúas o cargadores, que pueden soltar la carga y golpearla en el piso, ¿sí? La ventaja de esto es que es relativamente fácil de operar, digamos, pero no suele tener mucho alcance en profundidad, o sea que más bien para profundidades someras, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo por impacto con una cargadora, grúa, que deja caer una masa sobre el piso, ¿sí?, y genera el impacto. Después tenemos también por explosiones. Las explosiones, que es el segundo punto,
generalmente se usan especies de mezclas combustibles que están, digamos, encerrados en chapas metálicas en equipos llamados dinos, y ahí se hacen las explosiones en contacto con el piso y, como se llama, genera la onda sísmica. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una explosión que se hizo, ¿sí? Y tiene una desventaja de que generalmente en las explosiones se libera mucha energía en poco tiempo y suelen interferirse las ondas, es decir, es medio difícil seleccionar la frecuencia, pero tiene un alcance mejor que por impacto, ¿sí? Y por último tenemos los sistemas vibratorios, ¿sí? Que son, digamos, equipos que apoyan una carga sobre el piso y lo hacen vibrar en forma continua y leve, y se puede aumentar a voluntad la vibración. Es decir, que yo puedo seleccionar la frecuencia que mayor facilidad de registro tiene. Este es un equipo que está sentado en una especie de pistón acá abajo, una chapa circular, y la hace vibrar, ¿cierto? Y nosotros podemos cambiar a voluntad la frecuencia con la que vibra. ¿Qué ventaja tiene que puede ser muy bien detectado, digamos, aunque, digamos, la profundidad no es tan grande como la de las explosiones? Entre los tres, la de mayor alcance en profundidad de explosiones, pero la mayor fidelidad en la frecuencia de los sistemas vibratorios, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la fuente de energía sísmica, ¿sí? Después tenemos, digamos, lo que sería los geófonos, ¿sí? Los geófonos, vamos a ver acá los tipos de geófonos, ¿sí? Vamos a ir borrando acá. Los geófonos son los aparatos que permiten detectar, digamos, la llegada de las ondas sísmicas, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y los registran en el llamado sismograma, no solo digamos, la forma de la onda, ¿sí? de la onda, sino también los tiempos de llegada de las ondas, ¿sí? Tenemos primero el electromagnético, distintos tipos, ¿sí? Electromagnético, ¿sí? El reluctancia, después tenemos el de capacidad y el piezoeléctrico. De capacidad, ¿sí? Y el piezoeléctrico. Bien, vamos a ir mostrando un poco de cada uno, ¿sí? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, para no andarlo dibujando, ¿sí? Tenemos primero el geófono electromagnético, ¿sí? El geófono electromagnético, ahí está bien. Bueno, consta en sí mismo de una bobina con un núcleo, digamos, de hierro metálico que está solidario, digamos, está soldado con una caja que está apoyada en el piso. Es decir, que cuando se mueve la caja también se mueve, digamos, la bobina, ¿sí? O el núcleo. Y a su vez tiene pendiendo, colgando del resorte, un imán permanente, una caja grande que rodea a la bobina. Entonces, cuando se produce un movimiento sísmico, empieza a vibrar el suelo y la hace subir y bajar a la caja. Por lo tanto, la bobina, como está solidaria a la caja, también va a subir y bajar. En cambio, el imán permanente, si bien es cierto que después también empieza a moverse, durante un pequeño instante de tiempo, debido a la inercia, se resiste a moverse el imán permanente. Es decir, hay un pequeño instante de tiempo en donde no se mueve, pero posteriormente es vencida la inercia y empieza a moverse en conjunto. Pero en ese instante en que no se movió, se produjo un desplazamiento relativo entre el núcleo y el imán. Ya saben que toda vez que se produce un desplazamiento por la ley de Faraday se genera una fuerza electromotriz que genera una corriente, y esa corriente es proporcional, digamos, a la velocidad del desplazamiento, ¿sí? Es decir, que se basa fundamentalmente en el fenómeno de inducción electromagnética, ¿sí? Son uno de los más usados, ¿sí? Después tenemos otro tipo de geófonos, tenemos los geófonos, digamos, aquí están mostrados también cómo se mueve, pero el electromagnético, digamos, que tiene la bobina adentro y al subir y bajar se produce una diferencia de movimiento con el resorte de suspensión y se genera una corriente. Pero otro tipo que hay, digamos, sería el de reluctancia, ¿sí? El segundo, ahí está bien. Bueno, el geófono de reluctancia variable, ¿en qué consiste? ¿Sí?
Reductancia es un concepto equivalente a resistencia en electricidad. Reductancia es la capacidad que tienen ciertos materiales para impedir el pasaje de flujo magnético a través de él. Así como la resistencia impide el pasaje de la corriente, este impide el pasaje de flujo magnético, ¿sí? Generalmente, ¿qué consiste? Consiste, digamos, en dos imanes superpuestos. Acá uno que está arriba, que está en rojo, norte-sur, es una pieza, digamos, un imán, y acá abajo hay otro, y hay un espacio entre ellos, ¿sí? El espacio entre ellos se coloca una armadura, ¿sí?, de metálica, que está fijada a un carretel, digamos, como especie de bobina, que está dispuesto verticalmente, ¿sí? Los imanes, digamos, están sujetos de una caja exterior que al moverse, obviamente, y el carretel también está sujeto, al moverse va a mover el carretel con la armadura. Y al tener un resorte, los imanes se mueven, pero se mueven después de que ha bajado la inercia, porque en un momento dado, al moverse el piso, se va a mover el carretel y la armadura, pero por un instante pequeño va a quedar quieto, digamos, los imanes. ¿Por qué? Porque por el principio de inercia, tiene que mantenerse en el estado en que se hallaba, después se vence la inercia y también se entra a mover. Pero ¿qué pasaba? Que cuando la armadura estaba en el medio de los dos imanes, al haber permeabilidad magnética, el mismo flujo magnético de arriba y de abajo se neutralizan y no hay ningún pasaje de corriente ni de electromagnetismo. En cambio, al producirse el movimiento sísmico, ya sube el carretel junto con la armadura y eso hace que se achiquen los espacios hacia arriba primero y después hacia abajo, y eso produce un flujo magnético que induce una corriente, y esa corriente es la que después se transforma en un registro sobre el sismograma, ¿sí? Este es el geófono de reluctancia variable, ¿sí? Después tenemos los geófonos electromagnéticos, ¿sí? Y primero tenemos el de capacidad, ¿sí? El de capacidad y después el piezoeléctrico, ¿sí? Bien, entonces primero veamos el de capacidad, ¿sí? El geófano de capacidad, digamos, se caracteriza porque tiene una lámina de caras paralelas o condensador, o capacidad como la conocemos normalmente, digamos, incluida dentro de una caja metálica grande, ¿sí? La lámina superior de la lámina de caras paralelas está soldada a una masa que pende de un resorte desde la caja, y la cara inferior del condensador está solidaria a la caja. También tenemos que al moverse el piso, y eso por supuesto un transformador que va a transformar la señal eléctrica en un impulso, digamos, mecánico que haga oscilar la aguja, ¿sí? Pero ¿en qué consiste? Cuando se produce el movimiento sísmico, ¿qué va a pasar? Digamos, la placa inferior se va a acercar hacia la superior, donde está la masa, y después se va a alejar. Ese movimiento relativo de acercarse y alejarse va a inducir una corriente que va a pasar después, debidamente transformada y ampliada, a una señal que se pueda notar mejor, digamos, acá se ve más o menos, digamos, cómo la masa tiende a bajar, ¿sí? Y después a subir, ¿sí? Es decir, que ese movimiento relativo hace que la capacidad de carga del capacitor aumente y genere una corriente eléctrica, ¿sí? Y después tenemos el piezoeléctrico, ¿sí? Bueno, la piezoelectricidad es una propiedad que tienen ciertos materiales, como por ejemplo la cerámica, el cuarzo, el titanato de bario, ¿sí? La cerámica también es un material piezoeléctrico. Pues, ¿en qué consiste? Que cuando son sometidos a presión, digamos, generan una corriente eléctrica, ¿sí? Este es un ejemplo de un geófono piezoeléctrico, ¿sí? Tenemos, por un lado, tenemos una caja donde está una masa, ¿sí? Y donde está prácticamente apoyada sobre una serie de láminas o placas de titanato de bario, ¿sí? Esa placa metálica, digamos, está aproximadamente, son varias, digamos, y encerradas en chapas metálicas, ¿sí? Están ligeramente presionadas sobre la masa, ¿sí? Esos cristales están encerrados en chapa y todos conectados eléctricamente. Al producirse el movimiento sísmico, sube y baja, digamos, la caja, y eso hace de que la placa metálica de titanato de bario se apriete contra la masa y después afloje su presión. Ese cambio en la presión va a generar una corriente eléctrica, que obviamente la corriente eléctrica va a ser amplificada y seleccionada mediante filtro, y después se transforma en un registro que es el sismograma, ¿sí?
Bien, ahí lo dejamos.